Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador de cómic especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a una nueva reseña de un Omnigold de Spider-Man. En esta ocasión vamos a comentar el cuarto Marvel Gold de El asombroso Spider-Man titulado Crisis en el Campus. Este Omnigold, bueno, en lo que respecta al anterior Omnigold de Spider-Man, al tercer Omnigold de la serie, es un Omnigold continuista. Es un Omnigold continuista y es que, bueno, en este Omnigold pues nos encontramos una continuación de la etapa de Stan Lee y John Romita a manos del arácnido, a manos de Spider-Man, que comenzó pues en el volumen número 3. Vamos, que este Omnigold, el cuarto Omnigold del asombroso Spider-Man, es un poco pues lo mismo que sucedía con el segundo Omnigold respecto al primero. Es decir, los dos primeros Omnigold de El asombroso Spider-Man eran la etapa de Stan Lee y Steve Ditko al dibujo. Y aquí, bueno, pues nos encontramos a Stan Lee y a John Romita al guión y al dibujo respectivamente. De todos modos, este cuarto Omnigold se diferencia del tercero en el hecho de que aquí, bueno, pues nos encontramos a un John Romita al dibujo que, bueno, está ayudado por otros ilustradores a la hora pues de dar forma a los guiones de Stan Lee, o mejor dicho, a las sinopsis que Stan Lee pues le ofrecía a John Romita para que éste pues desarrollara lo que era el argumento, el arte, etcétera, y luego pues finalmente Stan Lee le añadía los diálogos a todo lo que le llegaba de vuelta. El método Marvel, vamos, el método Marvel que John Romita pues descubrió al poco de entrar a la editorial a mediados de los años 60, en 1965. Es curioso porque aquel año de 1965, John Romita tenía intención de esto, de abandonar el mundo del cómic para dedicarse a la publicidad, pero bueno, al final Stan Lee era muy bueno hablando. Stan Lee, pues esto lo sabe todo el mundo, era una persona con mucha labia. Persuadió a John Romita para que pues, se encargase de esto, de los dibujos en las series de su editorial, de Marvel, porque Stan Lee de aquella pues no era el propietario de la editorial, pero era el editor jefe, vamos. Y bueno, en un principio pues John Romita iba a encargarse solamente de entintar series, pero luego al final pues terminó ilustrando diferentes series, Daredevil y luego pues el asombroso Spider-Man, The Amazing Spider-Man, vamos. Y es curioso porque a la llegada de John Romita a la colección, los lectores como que extrañaban a Steve Ditko. De hecho, demandaban en los correos de los lectores y tal que volviese Steve Ditko. Pero luego, con el paso de los números y por tanto con el paso de los meses, los lectores pues empezaron a coger aprecio a John Romita, a su arte, y al final pues Amazing Spider-Man con John Romita a los lápices terminó por convertirse en la serie más vendida de la editorial, por encima de los Cuatro Fantásticos, que hasta aquel entonces, en los primeros años de Marvel, pues había sido la cabecera más popular. Y bueno, este tomo de Marvel Gold, de esto del asombroso Spider-Man, es un buen ejemplo de lo que eran los cómics de Marvel a finales de la década de los 60. Y es que por aquel entonces, bueno, se estaban produciendo revueltas y protestas estudiantiles en las universidades de los Estados Unidos. Y también en otros países, en Japón, por ejemplo, se estaban produciendo revueltas estudiantiles. Y bueno, en este tomo pues tenemos unos números en los cuales pues John Romita nos muestra, nos ilustra pues todos esos acontecimientos que se estaban produciendo a nivel social en tierras estadounidenses. Es bastante interesante, o sea, es un tomo que contiene historias muy reflejo de la época. Y la verdad es que a mí lo que me gusta de John Romita
es esa forma que tenía de dibujar a las mujeres. Y aquí digamos que lleva eso más allá. O sea, ya en el tercer Omnigol veíamos que dibujaba de una forma más elegante a personajes femeninos creados por Steve Ditko como Gwen Stacy y Betty Brant. Y aquí digamos que las dibuja, pues en este tomo vamos, las dibuja incluso más bellas, lo cual ya es decir. No se puede decir lo mismo de Mary Jane porque, como ya veréis en la parte central del vídeo, aquí en esta etapa, en este punto de la etapa, a petición de Stan Lee, John Romita pues le dibujó a Mary Jane un peinado que no le favorecía nada, una especie de permanente que no le favorecía nada. Y esto lo hizo un poco Stan Lee porque quería que otros personajes femeninos, en especial Gwen Stacy, al ser la novia del protagonista, pues brillase más en comparación a esto, a otras chicas como Mary Jane, porque Mary Jane pues al final no iba a ser la novia de Peter Parker, al menos claro está durante esta etapa. Y nada, bueno, en este vídeo pues voy a hacer lo mismo que he hecho en los anteriores vídeos, reseñando pues el asombroso Spider-Man, estos Omnigol de esta serie. Y es pues ir ojeándolos página por página e ir comentándolos así por encima y tal. Y ofreciendo pues una reseña de todo el contenido, de todo lo que incluye pues este cuarto Omnigol. Y mi idea es seguir haciéndolo pues en lo sucesivo, es decir, Omnigol que me leo, pues Omnigol que comento aquí en el canal de principio a fin. Así que venga, sin más preámbulo, vamos allá con la parte central del vídeo, venga, vamos allá. Bueno, pues vamos con la segunda parte del vídeo, o parte central del vídeo, como me gusta decir últimamente por su duración. Y bueno, vamos, pues como decía en la primera parte del vídeo, a comentar este Omnigol a medida que lo ojeamos. Y bueno, pues el formato, lo mismo que decía en el anterior vídeo, en el anterior Omnigol, en el número 3, o sea, el contenido es el mismo que en los primeros Omnigol. El índice, un artículo de Raymond Fonseca, y bueno, pues la obra está dividida, el tomo mejor dicho, está dividido en varias partes. En la primera parte, bueno, pues tenemos una trilogía de números, los Amazing Spider-Man del 59 al 61, en los cuales, bueno, pues tenemos de vuelta al Kingpin. O sea, el Kingpin pues podría considerarse el gran villano que creó John Romita en esta etapa de la colección. Y aquí, bueno, pues le tenemos de vuelta en una serie de números en los cuales, aparte de lavarle el cerebro al Capitán Stacy, vemos cómo era pues el ambiente estudiantil en la época, lo que era el ambiente que rodeaba pues a la fiesta. O sea, vemos a Mary Jane bailando, ya la habéis visto, bares, pubs, etcétera. Y bueno, a mí estos números me gustan bastante. No solo por sus portadas, o sea, esta portada me flipa, con el Kingpin ahí usando a Spider-Man como si fuera un bate de béisbol. Bueno, pues lo que me gusta de estos números es que en ellos John Romita deja claro una vez más que a la colección le hacía falta un nuevo elemento, mejor dicho, reforzar un elemento que ya había introducido Steve Ditko en la serie, pero que no había asentado lo suficiente, y es el hecho de que Spider-Man se enfrentase pues al mundo de la mafia. O sea, ya durante la época de Steve Ditko, pues Spider-Man se había enfrentado a villanos como el Gran Hombre y sus forzadores y a otros tantos que se aliaban con esto, con el Duende Verde, pero a la colección como que le hacía falta un villano que se moviese por esto, por ambientes de Lampa, de los bajos fondos y tal, que estuviera a la altura de Spider-Man. Y claro, fue ahí cuando cuando John Romita pues se sacó de la manga al Kingpin, que años después, muchos años después, a principios de los 80, vaya, pues terminaría convirtiéndose no en un gran villano de Spider-Man,
sino en el gran villano de esto, de Daredevil, o sea, mítica etapa de Frank Miller. Y bueno, aquí pues tenemos, lo dicho, una trilogía de números en los cuales pues el Kingpin le lava el cerebro al Capitán Stacy, lo cual hace que este empiece a trabajar para el Kingpin porque le lavan el cerebro. Eso da lugar a que Peter Parker tenga un rifirrafe con el Capitán Stacy y eso pues hace que la relación que tiene con Gwen Stacy, que es la hija del Capitán Stacy, vamos, salga perjudicada. Y claro, es en estos números donde también pues se da cuenta Peter Parker que en realidad pues está enamorado de esto, de Gwen Stacy. Es en esta trilogía de números donde se afianza la relación entre ambos personajes y donde podríamos dar por iniciado pues la relación entre Peter Parker y Gwen Stacy. O sea, es como que ya la cosa queda clara. En el anterior Omnigol veíamos cómo estos personajes tonteaban entre ellos, Peter Parker y Gwen Stacy, vamos. Y aquí, pues en este tomo ya vemos cómo ambos personajes pues pasan a ser pareja. No se besan, en ningún momento del tomo se besan, pero vamos, que ya se comportan como una pareja. Y bueno, aquí en este número, en este Amazing Spider-Man número 62, tenemos a Medusa de los Inhumanos, que es un personaje que bueno, que apareció en los Cuatro Fantásticos junto con sus compañeros de la misma raza. Y aquí bueno, pues tenemos un número donde un magnate publicitario la lía y esta pues termina enfrentándose a Spider-Man. Un número así un poco para tomar un respiro después de esa trilogía de números en los que veíamos al Kingpin. Un número bastante de relleno, por así decirlo, que bueno, sería el predecesor de una nueva serie de números en los cuales pues John Romita traería de vuelta a personajes de la etapa de Steve Ditko. Y bueno, aquí tenemos el quinto anual de Amazing Spider-Man, dibujado por Larry Lieber, el hermano de Stan Lee, y entintado por Mickey DeMeo. Y es un anual que bueno, que al igual que los anteriores, pues tenía que contener algo especial, una historia especial. En este caso, pues bueno, tenemos una historia en la cual se ahonda sobre los padres de Peter Parker. De hecho, el título ya lo deja claro. También cabe destacar la portada, o sea, las portadas, aunque John Romita no se encargara al 100% del arte de los cómics, las portadas seguían siendo 100% suyas, lo cual se notaba. O sea, las portadas de esta etapa de Amazing Spider-Man son uno de los puntos fuertes de la colección. Y aquí tenemos una portada que evoca al cartel de la película de Alfred Hitchcock, Vértigo. O sea, tiene ese toque. Y la verdad es que me encanta, es de mis favoritas, de mis portadas favoritas. Y bueno, aquí tenemos pues un anual en el cual Peter Parker viaja a no sé qué país, creo que Argelia, por ahí vamos, por el norte de África, en busca de qué fue de sus padres. Y aquí, bueno, pues la tía May le cuenta un poco cómo eran sus padres, cómo desaparecieron, y bueno, resulta que los padres de Peter Parker son considerados como traidores a los Estados Unidos, por vender información a potencias enemigas. Y bueno, ni la tía May ni Peter Parker creen que eso pueda ser verdad. Y eso pues lleva a Peter Parker a irse al norte de África, que fue pues el último lugar que visitaron sus padres, y ver qué pasó allí. Y bueno, pues todo tiene relación con esto, con un villano que los lectores del Capitán América conocerán de sobra, que es Cráneo Rojo, aunque este no es el Cráneo Rojo que se enfrentaba al Capitán América en los cómics de Marvel de aquella época, sino el Cráneo Rojo de los años 50, tal cual. Que si no me equivoco, ese Cráneo Rojo no era nazi, sino socialista, vamos, tal cual. Y bueno, aquí pues vemos que Spider-Man se enfrenta a Cráneo Rojo solo para al final del enfrentamiento pues descubrir que lo que todos sabíamos, que los padres de Peter Parker no eran unos traidores a su patria, sino que Cráneo Rojo se ocupó de
de que quedaran como tales, cuando en realidad ellos lo que querían era pues aplastar a Cráneo Rojo y desbaratar sus planes de espionaje. Y bueno, aquí me encanta porque hay un texto que es un buen ejemplo de lo rimbombante y exagerado que era Stan Lee a veces, que dice: así termina la búsqueda y se obtiene el premio. El pasado, muerto hace mucho, ha entregado su secreto casi olvidado a un joven que no quiso rendirse, que no perdió la fe. El camino ha sido largo y la batalla amarga. Pero ahora, en un breve instante de eternidad, el corazón palpitante de Peter Parker se hincha con la victoria, se colma de orgullo, como pocos hombres antes que él lo han vivido. Es como: Stan Lee, relaja. Relaja de verdad. Y bueno, aquí tenemos pues la nueva tanda de capítulos que forman pues la siguiente parte del tomo, en los cuales pues como decía antes, John Romita trae de vuelta a villanos de la época de Steve Ditko, como el Buitre, pero el Buitre original, es decir, el viejo, Adrian Toomes. Me encanta esta ilustración, o sea, es de las mejores que recuerdo, hechas por John Romita. Y bueno, aquí tenemos pues lo dicho, tenemos una serie de números realizados por John Romita, es el que se ocupa de los bocetos y tal, pero luego los acabados los realizaba Don Heck. Y bueno, los números en los que aparece el buitre en Amazing Spider-Man, al menos durante los 100 primeros números, son números bastante interesantes porque en ellos, esto ya lo comenté en la reseña del Omnigol anterior, se aprecia bastante bien cómo la serie iba evolucionando a nivel narrativo y sobre todo en lo que a la disposición de las viñetas se refiere, al tamaño de las mismas, vamos. Si os fijáis, cada vez hay menos viñetas por página y los números en los que aparece el buitre siempre han sido números que se caracterizaban por esto, por la acción ante todo. Y esta serie de números no son ninguna excepción. En estos números, pues bueno, lo que comentaba, teníamos de vuelta al buitre original, porque el nuevo buitre que había creado John Romita, que era el compañero de celda de Adrian Toomes, pues no llegó a calar entre los lectores, no llegó a gustar mucho. Y es que al final el buitre original, que estáis viendo, el viejo con el traje de buitre, vamos, es al final lo que simbolizaba era pues un enfrentamiento entre la vejez y la juventud, es decir, la vejez que representaba él y la juventud que representaba pues Peter Parker. Y bueno, aquí tenemos lo que comentaba en la primera parte del vídeo, la permanente de Mary Jane, o sea, una de las peores decisiones editoriales de esto de Stan Lee, que fue que este personaje luciese así para hacer que Gwen Stacy, pues como era ahora la pareja de Peter Parker, luciese más bella. Y es algo que, bueno, durante este tomo pues vemos a Mary Jane con este peinado y tal, con la permanente todo el rato, todo para que Gwen Stacy luciese más guapa en comparación, pero al final esa idea la descartaron y John Romita pues luego continuó dibujando a Mary Jane con el pelo liso como siempre. Y bueno, en los enfrentamientos contra el buitre, pues lo dicho, siempre veíamos una evolución a nivel gráfico, a nivel narrativo, ya lo estáis viendo, las viñetas y tal, como siguen una secuencia entre viñeta y viñeta. También la ciudad se veía dibujada desde nuevos planos en estos enfrentamientos aéreos entre Spider-Man y el buitre. Y bueno, después de este capítulo que ha sido pura acción, bueno, de estos dos capítulos que han sido pura acción, los que aparecía el buitre, bueno, pues tenemos un capítulo con una portada que a mí me encanta, o sea, es de las mejores, es que las portadas de John Romita son increíbles, son para enmarcar, ya digo, en el cual vemos a Spider-Man en prisión, y es que Spider-Man, después del enfrentamiento contra el buitre, es encarcelado, tal cual, es encarcelado. Y bueno, aquí pues vemos un capítulo en el cual Spider-Man tiene que salir de comisaría, donde han sido encerrados, junto con otros presos. Vamos, se sirve de estos presos para escapar, pero claro, al mismo tiempo no tiene que permitir que escapen. Y además, para más Inri, estos presos han tomado como rehén al Capitán Stacy. Y el Capitán Stacy, bueno, es un personaje que aparecía al final del tomo anterior, en esa serie de números en los cuales el villano a batir era el Doctor Octopus. Y en este tomo se queda claro que el Capitán Stacy pues es un personaje que John Romita le cogió bastante cariño y siempre aparecía en la mayoría de números pues en primera línea.
Luego aquí vemos capítulos donde se juega con el color. Aquí pues se van las luces de esto, de ese lugar en el que se encuentran encerrados. Y vemos pues que se le da esto al cómic, pues un toque así azulado, un color así oscuro para reflejar que se ha ido la luz. Y luego aquí, bueno, después de este capítulo, que es una especie de paréntesis, pues tenemos de vuelta a otro villano de la época de Steve Ditko, que es Misterio, un villano muy, pero que muy Steve Ditko. Y bueno, la verdad es que John Romita pues le da aquí su toque particular a este villano, a Misterio, y hace pues, al igual que con el buitre, 2 números protagonizados por este villano, bastante interesantes, por cómo crea pues nuevos inventos a manos de este personaje, y cómo pues Spider-Man intenta salir indemne de esas trampas que le tiende Misterio, que es pues, como ya sabéis, un auténtico especialista de esto, de efectos especiales. Son unos números en los cuales, bueno, pues se juega con la cordura de Spider-Man. Aquí, por ejemplo, Misterio le hace creer que le han cogido de tamaño y que está dentro de la maqueta de un parque de atracciones que ha construido Misterio, llena de trampas. O sea, fijaos las ilustraciones, las portadas como molan. O sea, es como los brazos de Misterio aquí parecen un edificio que se cierne sobre Spider-Man. O sea, la imaginación de John Romita a la hora de dibujar estas portadas es algo que me maravillaba, vamos. Y bueno, qué decir del resto de personajes, que no he hablado de ellos. O sea, bueno, más allá del Capitán Stacy y de Gwen, pues no he hablado de ellos, y de Mary Jane y Supermanente. Tenemos pues a la tía May haciendo lo mismo de siempre, que es caer enferma porque se preocupa muchísimo por Peter Parker. Jameson, ahora en compañía de Robbie, que es un personaje que ganaría bastante protagonismo a lo largo de esta etapa, pues sigue odiando a Spider-Man. De hecho, en este tomo su odio hacia Spider-Man va más allá, hasta el punto de que su vida corre peligro. De hecho, en el enfrentamiento contra el buitre, a Jameson no se le ocurrió otra cosa mejor que esto, que agarrar a Spider-Man para que el buitre lo golpease, tal cual. Y bueno, después de estos números, bastante tranquilitos, todo se ha dicho, que es un poco pues traer de vuelta a villanos creados por Steve Ditko, tenemos el número 2 de Spectacular Spider-Man, que, bueno, esto ya lo comenté en el vídeo anterior. De Spectacular Spider-Man pues era un magazine, o sea, un cómic de Spider-Man, pero en formato magazine, en formato revista, para que nos entendamos, a mayor tamaño, tal, ¿no? Y en blanco y negro. ¿Qué pasaba? Que Martin Goodman, el dueño de la compañía, el dueño de Marvel, no quería editar un cómic en esto, en formato revista. ¿Y qué pasaba? Que Stan Lee, bueno, pues a las malas se salió con la suya editando el primer número, pero Martin Goodman seguía RQR, así que bueno, Stan Lee decidió sacar un segundo número con un menor tamaño, de menores dimensiones, y esta vez a color, y además teniendo como rival de Spider-Man pues a su mayor enemigo, al Duende Verde. Es decir, en pocas palabras, en este segundo número del Espectacular Spider-Man, Stan Lee puso toda la carne en el asador. O sea, lo dio todo. Y John Romita lo mismo. O sea, aquí John Romita ocupándose a full de esto, de los lápices, sin ayuda de nadie, más allá del entintador, etcétera. Pues hizo un trabajo increíble. O sea, unas más de 50 páginas tiene este segundo número del Espectacular Spider-Man. Vemos pues la vuelta del Duende Verde. O sea, Norman Osborn recupera sus recuerdos y por ende pues recuerda la identidad secreta de Spider-Man, sabe que es Peter Parker, y eso pues da lugar a escenas de tensión, a escenas en las cuales pues el Duende Verde juega con la psique de Spider-Man, como esta, en la que intenta volverle loco con sus bombas alucinógenas. Y ya lo estáis viendo, un número donde predominan las viñetas de gran tamaño, el arte de John Romita es increíble. Aquí ya se ve una evolución muy clara respecto a la etapa de Steve Ditko, y también eso lo nota el lector en los números de esta etapa, pues porque se leen más rápido, cada vez más rápido. O sea, un número de Steve Ditko tardabas como 20 minutos en leértelo, pues ahora estos números tardas como 10 minutos. Y bueno, este pues es el segundo magazine de esto de Spider-Man, de Spectacular Spider-Man, pero Martin Goodman no dio su brazo a torcer, y a pesar de que había anunciado un tercer número,
ambientado pues en un plató de televisión. La serie fue cancelada porque Martin Goodman, lo dicho, no quería editar un cómic en formato revista, no quería. Y al final, pues bueno, la cosa quedó ahí. Aún así, pues un magazine de corta duración, pero de muchísima calidad, la verdad. Y muy buen reflejo de lo que se estaba cociendo en Spider-Man de aquella. Y bueno, es aquí cuando ya comienza el plato fuerte de este tomo, en el Amazing Spider-Man número 68. Y es que en este número de Amazing Spider-Man comienza la saga de la tablilla, que es el punto álgido, o como dirían las generaciones actuales, el peak de la etapa de John Romita. Y es que, bueno, en esta serie de números, en estos 10 números que comenzaron aquí en el Amazing Spider-Man número 68 y concluyeron en el Amazing Spider-Man número 77, tenemos a una especie de MacGuffin, como diría Alfred Hitchcock, que es una tablilla que alberga, una tablilla de piedra, vamos, que alberga un misterioso secreto. Y por eso pues hay diferentes personalidades del mundo del AMPA, como por ejemplo Kingpin el primero, que quieren hacerse con esa tablilla. Y bueno, esa tablilla está siendo expuesta en la universidad donde estudia Peter Parker, y en la cual, como veis, bueno, pues están produciendo protestas estudiantiles. De aquella, como decía en la primera parte del vídeo, se estaban produciendo protestas estudiantiles no solo en Estados Unidos, también en Japón y otros países. Y en Estados Unidos estaban produciendo esas protestas estudiantiles por esto, por la guerra del Vietnam. En este número no aparecen quejándose sobre el Vietnam los estudiantes, sino sobre un asunto relacionado con esto, con los dormitorios de los estudiantes. Y bueno, aquí tenemos al hijo de Robbie Robertson, y este personaje, digamos que pone en primera plana de la serie, al igual que sus compañeros de clase y tal, pues cuestiones que tratan sobre el racismo en los Estados Unidos, etcétera, y todo muy bien contado, muy bien narrado. De hecho, me encanta la relación que tiene Robbie con su hijo, o sea, es de los puntos fuertes de esta parte de la colección, de esta saga de la tablilla. Y bueno, aquí tenemos una portada. Es que me encantan estas portadas de John Romita, o sea, sé que me repito, pero es que me encantan tanto que no me importa repetirme. El Kingpin aquí intentando aplastar a Spider-Man, o sea, es brutal. Es el gran villano de la etapa de John Romita, vamos. Y bueno, aquí tenemos pues al Kingpin con la tablilla y Spider-Man que tiene que ir a recuperarla. Y el Kingpin, pues bueno, le tiende trampas, Spider-Man también le engaña. Este es un Kingpin muy diferente al que veríamos, pues, décadas después en la etapa de Frank Miller de Daredevil. Mucho más calculador. Aquí teníamos un Kingpin que era ver a Spider-Man y liarse a mamporros con el arácnido, cosa que a partir de los 80 pues dejaría de hacer. Y si lo hacía, pues era en situaciones excepcionales o demasiado al límite. De hecho, el Kingpin entre rejas, o sea, eso es algo ya que, vamos, que a Frank Miller no se le hubiese ocurrido. Pero bueno, y bueno, ya lo estáis viendo, o sea, esta página es un buen ejemplo de cómo en esta etapa, pues cada vez se dibujaba mejor la ciudad, o sea, la ambientación urbana, Spider-Man desenvolviéndose por esos escenarios tan urbanitas, pues eso es algo que ya se veía en la etapa de Steve Ditko, pero de forma bastante poco clara. Digamos que John Romita pues como que lo potenció mucho este elemento, el hecho de que Spider-Man pues fuese un superhéroe urbano que se movía pues en esa jungla que era la ciudad de Nueva York. Y bueno, luego pues la saga de la tablilla es una saga que duró, como ya dije antes, 10 números. Es un nuevo ejemplo de saga en la cual Stan Lee decidió no ceñirse al formato comic book y desarrollar una historia no solo en 2 números, sino en más de 3. Y ya lo hizo, vamos, en el Omnigol anterior, por ejemplo, en la serie de números en los que aparecía el Doctor Octopus y Spider-Man perdía la memoria. Bueno, pues esos fueron unos 53, 54, 55, 56, 56... 6 números. Bueno, pues aquí va un paso más allá. Y la saga de la tablilla, 10 números. 10 números. O sea, aquí Stan Lee batió un récord. Y vemos como, pues, también hay, dentro de esta saga hay números así en plan paréntesis,
Por ejemplo, en este tenemos a Mercurio de los Vengadores. En números atrás pues habíamos visto otro número así en plan paréntesis en el cual Spider-Man se topaba con Medusa. Bueno, pues aquí se topa con Mercurio de los Vengadores. Y aquí, bueno, pues tenemos de vuelta como antagonista, vamos, a un villano mítico de Spider-Man, el Shocker, el conmocionador, que bueno, es el nuevo villano que se hace con la tablilla, porque la tablilla se le devolvió Spider-Man a esto, al Capitán Stacy, para que este pues hiciese cargo de ella. Jameson hospitalizado, porque Spider-Man le amenaza y Jameson pierde la cabeza y tiene que ser hospitalizado. Y aquí, bueno, empieza ya lo que es la parte final de la saga de la tablilla. Tenemos aquí a un villano bastante peculiar, el hombre montaña Marco, porque es enorme, de tamaño montaña. Qué gracioso, Stan Lee. Y bueno, aquí pues vemos que este villano trabaja para un mafioso, rollo Kingpin, pero de otra era, que se llama Cabello de Plata, que es un viejo que quiere hacerse con la tablilla sí o sí, o sea, quiere hacerse con la tablilla de una forma, vamos, obsesiva. Y bueno, aquí tenemos una serie de viñetas en las cuales queda claro lo que comentaba antes, la buena relación entre Robbie y su hijo. Y es que le dice Robbie que tiene que estudiar, que tiene que educarse, y él dice: sí, ya me lo has dicho, pero ¿qué sentido tiene triunfar en un mundo de blancos? ¿Por qué debemos seguir sus normas? Y le contesta el padre, le dice: las normas son las mismas, Randy, no importa quiénes sean los jugadores, no importa dónde se juegue el partido. Si quieres ser militante, es decir, participar en protestas estudiantiles y tal, perfecto, puede que necesitemos más, pero en eso lo importante es poder, hijo, y la educación es el mayor poder de todos. Le dice: el mundo entero está cambiando, Randy, y tal vez yo me haya quedado anticuado, pero sigo queriendo lo mejor para mi gente, para ti. Y le dice pues eso, que al otro lado de esta puerta que hay una guerra contra el fanatismo, la injusticia, la miseria, y que necesita armas para librar esa guerra, y sin educación pues sería un soldado desarmado. Y es muy interesante este mensaje que le da Robbie a su hijo, y también pues a los lectores afroamericanos que leyeron de aquella estos números. Se aborda una cuestión racial desde un punto de vista muy inteligente. Robbie Robertson pues es un personaje que representa muy bien a los afroamericanos, y además es un personaje que a mí me encanta, es un tipo duro. Y hablando de tipos duros, bueno, pues aquí tenemos a Cabello de Plata, que a su manera también es un tipo duro, uno de los grandes mafiosos de la década de los años 20, 30, vamos, de la antigua escuela. Y bueno, ya lo estáis viendo, o sea, la ciudad que cada vez se dibuja con más detalle, o sea, es como que Spider-Man está más integrado dentro de ella. Y ya lo estáis viendo, 4 viñetas por página. Estos números cada vez se leen más rápido que los anteriores. Y aquí, bueno, pues tenemos el clímax, la parte final de la saga de la tablilla. Averiguamos el secreto en torno a esta misteriosa tablilla. Tenemos números dibujados por John Romita y con Jim Mooney como el que realiza los acabados de los bocetos de Romita, porque Romita de aquella, al trabajar en la editorial de forma física, estaba muchas cosas junto con Stan Lee, estaba muchos trabajos, y claro, eso hacía que John Romita pues tuviese que necesitar la ayuda de otros dibujantes. Y bueno, ¿cuál es el secreto de la tablilla? Bueno, pues no es otro que el secreto de la eterna juventud. Y es que aquí vemos como al final del número Cabello de Plata consigue rejuvenecer. Y bueno, aquí tenemos el Amazing Spider-Man número 75, increíble número, con una de las mejores portadas de esta etapa, al igual que otras tantas. Es que las portadas de John Romita, ya digo, son lo mejor, son para enmarcar, no exagero. De hecho hay cuadros con estas portadas. Y bueno, aquí tenemos pues un capítulo que es pura acción, o sea, Cabello de Plata rejuveneciendo cada vez más. Y es que la tablilla, pues bueno, era peligrosa en el sentido de que hacía rejuvenecer, pero claro, no paraba de hacer de rejuvenecer al que descifraba pues el misterio de esa tablilla. Es un misterio que además fue descifrado no por Cabello de Plata, sino por el Dr. Connors, alias el Lagarto. Y bueno, pues Cabello de Plata rejuvenece tanto que se convierte en algo anterior a un feto. Y aquí vemos una mítica
secuencia en la cual vemos a Spider-Man haciendo uno de los facepalm más famosos de la historia, vamos. Y aquí, bueno, ya para terminar, como teníamos al Dr. Connors de vuelta, bueno, pues no podía faltar su correspondiente transformación en el lagarto y por tanto, pues nuevo enfrentamiento contra Spider-Man, en 2 números que ponen punto y final a esta saga de la tablilla, dibujada por en este caso no por John Romita, sino por John Buscema, un ilustrador bastante mítico, muy mítico, los que hayáis leído Conan le conoceréis de sobra. Y es curioso porque John Buscema decía que a él no le gustaba Spider-Man, era un personaje que no le atraía en absoluto, pero es bastante curioso que dijera eso porque uno lee estos números en los cuales Spider-Man junto con la Antorcha Humana se enfrentan al Lagarto, o sea, tenemos de vuelta aquí a la Antorcha Humana, el otro gran superhéroe adolescente de Marvel, y son números que están ilustrados de forma increíble por John Buscema, o sea, son números que al igual que los del Buitre son pura acción. Ya lo estáis viendo, 4 viñetas por página, cada vez hay menos diálogo y eso hace que estos números pues se lean cada vez más rápido. O sea, estos números son números que destacan sobre todo pues por la parte artística, viñetas así que ocupan una media página, ¿veis? Como esta. Eso es algo bastante innovador y es que este Omnigol de Spider-Man, como ya decía al principio del vídeo, es un buen ejemplo de lo que se hacía en Marvel por aquel entonces. Y nada, bueno, pues el tomo, al igual que los otros Omnigol, pues termina con extras, en los cuales pues se nos habla de el entorno de Peter Parker, chorradillas como esta, cómo sería Spider-Man dibujado por otros dibujantes o por otras compañías, cómic en el cual aparecen Stan Lee y John Romita, mostrando un poco de forma exagerada y absurda cómo era trabajar en Marvel de aquella, y para terminar, pues bueno, pues un nuevo artículo de esto, de Raymond Fonseca. Aquí John Romita rodeado por sus mujeres, está hasta la tía May y su mujer literalmente. Y nada, bueno, pues eso ha sido el cuarto Omnigol de Amazing Spider-Man, que bueno, destaca por ser pues la etapa de John Romita en su punto álgido, y ese punto álgido pues quedaba bien reflejado en la saga de la tablilla, que iba más allá que la saga en la que teníamos de vuelta en el tomo anterior al Doctor Octopus, porque duraba, a diferencia de la del Doctor Octopus, 10 números, la del Doctor Octopus 6. Y nada, bueno, pues dicho esto, vamos a la tercera parte del vídeo y me despido de vosotros. Así que venga, ¡vamos allá! Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña, mi comentario, vaya, de el cuarto Omnigol de El asombroso Spider-Man, Crisis en el Campus. Un Omnigol que, como habéis podido observar, bueno, pues es puros años 60. Es Marvel 1968, vamos, en su estado más puro. La verdad es que estos cómics, ya digo, a mí lo que me gusta mucho de la Marvel clásica es ver cómo cada etapa reflejaba pues un poco cómo era la época. Y John Romita es un ilustrador que gracias a sus lápices, a su forma de ilustrar y tal, tan elegante, con su línea tan clara, etcétera, hizo que la obra, que Amazing Spider-Man, pareciese ya un cómic de esto, de los años 60, porque es que, digo esto porque los lectores de la época, a la hora de leer Spider-Man y ver los lápices de Steve Ditko, sentían ese cómic como un cómic que argumentalmente hablando era bastante actual, teníamos ahí pues a un superhéroe adolescente con super problemas, etcétera, pero luego en la parte gráfica era un poco como muy años 50. Sin embargo, con John Romita pues todo eso cambió. Ya Amazing Spider-Man pasó a ser un cómic muy de su tiempo, tanto en la parte argumental como en la parte gráfica. Y es que John Romita, ya digo, es, con permiso de Steve Ditko, el creador del personaje, pues uno de los artistas más definitorios en esto, en la estética del arácnido. Luego, pues muchos años después vendían otros como Todd McFarlane o Mark Bagley, o también pues el hijo de John Romita Jr., que bueno, pues a su manera también aportaría su gran grano de arena a la hora de esto, de ilustrar Amazing Spider-Man.
Y nada, bueno, este vídeo, esta reseña, como podéis ver, pues ha sido más corta que la anterior. Y la anterior también fue más corta que la anterior, vamos, que la segunda. Y esto pues yo pienso que será una tendencia que seguirá desarrollándose así en mis vídeos, porque es que digamos que en el primer vídeo pues tenía muchas cosas que decir, porque era el principio de Spider-Man, tenía que hablar un poco así del personaje, de lo que lo hacía diferente del resto de superhéroes que existían hasta aquel entonces, el por qué Spider-Man se convirtió desde el momento de su concepción pues en un icono popular que conectó muy bien con las nuevas generaciones, etcétera. Pero ya en posteriores vídeos pues no iba a repetir lo mismo una y otra vez al inicio de cada vídeo, así que al final pues eso da lugar a que los vídeos pues cada vez sean más cortos, porque me centro ante todo en comentar pues eso, los contenidos de cada Omnigol. Y bueno, mi intención pues es seguir comentando los siguientes Omnigol de Spider-Man. Vamos, esa es mi intención, espero llevarlo a cabo, porque al final en este canal lo que hago pues es eso, es reseñar, comentar todo lo que voy leyendo. Lo hago 100% con hobby y siendo sincero, la verdad es que no lo hago con muchas ganas, no lo hago con ganas de hecho, pero en el momento en el que me pongo a hablar, digamos que me empiezo a animar, al final me lo paso bien y bueno, cuando termino de grabar la reseña me siento fenomenal, así que por eso podría decirse que sigo haciendo vídeos, por esa sensación de subidón que me entra al haber hecho ya pues el trabajo de esto, de reseñar lo que voy leyendo. Y nada, en el próximo vídeo de esto, de El Asombroso Spider-Man, Marvel Gol El Asombroso Spider-Man, pues comentaré el quinto Omnigol, que bueno, pues será un Omnigol en el cual continúa la etapa de Stan Lee y John Romita. Y siempre pues habrá nuevas cosas que decir, vamos, siempre habrá nuevas cosas que decir en nuevos Omnigol de Spider-Man. Así que, pues nada, dicho esto ya, pues dejo el Omnigol por aquí. Y solo me queda pues esto, despedirme de vosotros. Así que nada, gente, pues espero que este vídeo os haya gustado, que os haya gustado pues tenerme ahí de fondo, en compañía vuestra, vamos, aunque sea de forma totalmente parasocial. Pero nada, espero que eso, que os haya hecho compañía mi voz, mi comentario y tal, y que os haya gustado. Así que nada, gente, ya pues nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.